Buenas noches, criaturas de la noche, sean bienvenidos a su canal Qué Horror Leer. Lo recibe su amigo servidor, Román Hernández. Buenas noches, criaturas de la noche, ¿cómo se la están pasando? Espero que estén disfrutando muy bien el puente del 20 de noviembre, que es el Día de la Revolución, solo que aquí en México adelantaron este día festivo al lunes para que sea un completo puente. Y bueno, pues qué mejor manera de salir de paseo que leyendo un libro. Y para esto tenemos una interesante antología. Pero no sin antes mencionar que Canal Qué Horror Leer es un canal dedicado a reseñas de novelas, cuentos de terror, misterio, fantasía, ciencia ficción y uno que otro género que de repente nos encontramos en el camino. Tenía que hacer el spot. Y también les recuerdo que se acerca la fecha en que llega la Feria Internacional del Libro y la antología 666 Historias de la Bestia se va a presentar en la Feria Internacional del Libro en el stand L15 del área nacional. Por si gustan visitar el editorial, el stand, conocer a los autores que participamos en la antología y llevarse, por supuesto, un libro autografiado justamente dedicado a la bestia. Y bueno, esta antología que vamos a presentar aborda una temática en común, lo que viene siendo el terror psicológico, un género o subgénero, mejor dicho, poco definido, pero que consiste en que haya monstruos o no haya monstruos en la historia, pero lo que importa mucho es las emociones que está experimentando el personaje a través de una situación muy personal. Incluso vemos cómo la criatura sobrenatural termina vinculándose con las emociones del personaje. Un ejemplo de ello, la película de Babadook, en donde vemos a una madre y a su hijo que han perdido al esposo y padre de esta familia, pero que a partir de esta pérdida comienzan a experimentar situaciones escalofriantes relacionadas con un pequeño libro infantil titulado El Babadook. Y que bueno, muchas veces también a través del terror psicológico nos plantea cómo de manera metafórica terminamos enfrentando demonios interiores o monstruos que se esconden en el armario de nuestra mente y que en algún momento terminan saliendo. Incluso algunas historias de terror psicológico tienden a ser ambivalentes por la cuestión de que no sabemos si es real o una alucinación que está experimentando el personaje. Pero como les había comentado, realidad o ficción, lo que importa en el terror psicológico es cómo el monstruo o el asesino o la entidad sobrenatural termina relacionándose con algo muy personal del personaje. Y bueno, de esta manera introductoria vamos a dar inicio a la reseña que tenemos preparado, que se tratan de autores que radican aquí en la ciudad de Guadalajara. Son 5 historias que tienen en común el terror psicológico y damos inicio a esta reseña. Alejandro Juárez es un autor que habíamos hecho reseña en el video del libro La noche tiene garras. Un autor que explora el terror psicológico y que también retoma algunos seres fantásticos para poder narrarnos en sus relatos. Alejandro Juárez participa en esta antología con el título del relato Animalia, en donde vemos cómo de repente un día el personaje despierta y se da cuenta que todos a su alrededor tienen cabeza de animales. Su esposa tiene la cabeza de una yegua, su médico tiene cabeza de una araña, un guardia tiene cabeza de pescado. Es decir, todo ser humano que está cercano a él tiene cabeza de animal y no se explica por qué está ocurriendo esto. No importa cuántas veces cierre los ojos, cuántas veces intente despertar de un sueño, pero la visión sigue ahí. Ha llegado para quedarse, y lo peor de todo, o lo más escalofriante, es que no se explica por qué él es el único que puede ver esto. Y que también, les comentaba, el terror psicológico también maneja algo ambiguo, porque a través de este relato veremos si realmente es realidad o es un episodio psicótico que está viviendo el personaje. Y digo ambiguo porque hay algunas frases en el cuento que te da a entender que lo que está viendo es real,
pero que al mismo tiempo pudiera tratarse de una alucinación. Pero la pregunta es, ¿por qué él está viendo cabezas de animales en las personas? Y bueno, es un cuento que nos invita a explorar lo que es el miedo a ser el único en que podamos ver algo que los demás no podemos ver y que nos van a tratar de locos. Así es como justamente ocurre con la paranoia o con la esquizofrenia. Trastornos en donde la psicosis consiste en una pérdida del contacto con la realidad y la persona cree que lo que está experimentando es real. Puede ser una alucinación visual, auditiva, olfativa o incluso también sensorial, pero que cree que eso que está experimentando es real. Sin embargo, el personaje se cuestiona por qué está viendo esto, es decir, no está completamente enloquecido, tiene una parte racional que lo está llevando a cuestionarse por qué está viendo todo esto. Y bueno, un relato que yo los invito a que lo lean y exploren el misterio que encierra la historia de Animalia. Ángel Islas es un autor que comparte el relato Legión. Un relato que habla sobre, que tiene tema central, el duelo. Y es que el duelo es el proceso que pasamos nosotros cuando vivimos la pérdida de un ser querido. Y todo ese proceso consiste en llegar a asimilación, es decir, el poder aceptar la pérdida de ese ser querido y continuar con nuestra vida. Pero ¿qué pasa cuando en el duelo perdemos a un ser muy cercano que amábamos bastante? En este caso, a un hijo. En nuestra cultura, usualmente creemos que son los padres los que se van a morir primero. Pero ¿qué pasa cuando es al revés y es un hijo el que se muere? En este relato de Legión vemos como un joven matrimonio pierde a su pequeño y único hijo de una manera trágica. Pero al momento que están experimentando el duelo, ellos también sufren un problema de distanciamiento como pareja. Pareciera que el hijo es lo que los acercaba a ellos como matrimonio, pero al ya no estar este pequeño, pues parecieran que viven distanciados, hasta que un día comienzan a escuchar ruidos extraños en la habitación del hijo y ven que el niño ha regresado, pero con un aspecto descarnado como de muerto viviente. Pero cada noche va saliendo 1, 2, 3, 4, 5, 6 niños, y lo siniestro de esto es, no sabemos qué intenciones tengan. Es un relato que retoma el aspecto aterrador del duelo, ya que durante el proceso de asimilación está la negación, en donde queremos que el ser que falleció regrese a nosotros. Pero ¿qué pasa cuando efectivamente esto que deseamos termina volviéndose realidad y regresa aquel ser que falleció? Pero pues obviamente no va a ser completamente de nuestro agrado. En donde el amor se va a cambiar por el miedo, en donde vemos que ese ser querido ha regresado de la tumba, pero con una forma siniestra y con una intención nada inocente. Ángel Martínez es el autor del relato Indeleble, un relato que habla como una misteriosa epidemia de fantasmas en que la gente comienza a ver espíritus de sus seres fallecidos, y ahí tenemos al protagonista que perdió al amor de su vida, a su pareja, y que en esta epidemia de fantasmas trata de encontrarla, pero en lugar de encontrar el fantasma de su pareja, encuentra o aparece el fantasma de una mujer que se parece a ella en la cocina de su casa. Y bueno, pues tratará de relacionarse con ella y tratar de abordar ese dolor que ha estado experimentando durante mucho tiempo, que le embarga la pérdida de su ser querido. No sé ustedes, pero a mí la verdad este relato me conmovió bastante. Es uno de los pocos relatos de un autor independiente que realmente me transmite unas sensaciones, unas emociones, porque a través de su escrito se siente el dolor, se siente la tristeza de cómo el personaje está viviendo la situación dolorosa de la pérdida de su amada, y que lo peor de todo es que los seres vivos con los que él convive quieren evitar que él ya no viva eso, como si esto lo trasladamos a la realidad, como creyendo que si nosotros podemos evadir la muerte haciendo que aquellos que tuvieran una pérdida no hablen de su pérdida, para así nosotros seguir pensando en la inmortalidad de nuestros seres queridos y de nuestra propia inmortalidad. Pero esto en realidad no es así, y el personaje sufre por esto, sufre de que los demás no lo voltean a ver en ese dolor y hacen que calle
estas sensaciones tan profundas, y lo que está buscando el personaje es alguien que lo pueda escuchar. Por lo tanto, a mi parecer, el relato de Indeleble es un cuento que termina siendo un proceso terapéutico, porque ese fantasma con el que él se va encontrando en la cocina de esta mujer misteriosa, si lo trasladamos a la realidad, es como si fuera el proceso de terapia, en donde hablemos con un desconocido, pero que tiene rasgos de algo muy familiar, y hablamos a través de esta persona de algo muy doloroso, y logramos reponernos de eso. Es un relato que la verdad, creo que aquellas personas que pasan o están transitando por un proceso de duelo les va a gustar, la verdad. Es cierto que el relato tiene elementos de fantasía por la cuestión de que hay una epidemia de fantasmas, pero la verdad, de todos los relatos fue el que a mí me encantó, y la neta se los recomiendo bastante. La neta es una chulada este cuento. No solo es un cuento de miedo, es un cuento que nos habla del dolor, que nos habla de cómo transitamos por la pérdida de un ser humano, y sobre todo qué espacio hay para nosotros cuando perdemos a un ser querido y que no se nos permite hablar de eso. Alejandro Lugo es el autor del relato Un paseo por el bosque, un relato que habla hasta dónde llega la melancolía. La melancolía es algo más cabrón que la depresión, porque la persona está ensimismada, pierde placer a la vida, ya no encuentra nada de placentero alrededor, ni encuentra motivos para seguir viviendo. En Un paseo por el bosque trata de una familia que es invitada por un grupo de amigos a pasar un fin de semana en un rancho, y el dueño del rancho los invita a explorar alrededor de este lugar, y encuentran lo que son las ruinas de una fortaleza. Al momento que el protagonista entra al interior de este lugar, descubre una misteriosa botella con una vela, y entre los invitados al paseo está su madre, una mujer que perdió a su pareja y obviamente es el padre del protagonista. Entonces ella pide un deseo: poder contactar con el espíritu de su esposo fallecido. Un relato en donde en la melancolía les comentaba que se trata de una depresión pero muy muy cabrona, porque la persona está ensimismada, incluso deja de socializar, está encerrado todo el tiempo, no solo en un espacio físico, también en un espacio interior, en donde ya no hay contacto con la realidad, y obviamente la melancolía es a consecuencia también de una pérdida, pero lo que tomamos en cuenta en la pérdida es qué fue lo que se perdió con la pérdida. Y también es un relato que nos habla de no solamente de melancolía, qué pasa cuando nosotros intentamos satisfacer el deseo de un ser cercano, y de repente quedamos atrapados en querer satisfacer a esta persona, en donde incluso hasta perdemos la vida con tal de estar satisfaciendo a alguien que no va a estar satisfecho todo el tiempo. Bueno, ese es el relato Un paseo por el bosque. Y cerramos con el relato Acaliches, del autor Abel Camacho. Este es un relato que mezcla también algo de gore, que de hecho es el único relato que tiene, bueno, creo que también el de Legión también tiene una escena gore, pero el de Acaliches lo tiene más. Acaliches son los nombres de unas criaturas que, para empezar, no sabemos qué son, y el autor nos lo deja en suspenso, porque sí nos incita como a querer saber qué son estos seres. Pero el detalle es que trata de una jovencita que, tras sufrir un accidente automovilístico con su madre, despierta encerrada en una misteriosa habitación junto con otras dos jóvenes y vigiladas por una anciana de aspecto siniestro que lleva entre sus manos un garfio de carnicero. La anciana les dice que tienen que alimentar algo llamado los acaliches, y no sabemos si en realidad se trata de la locura de esta anciana o qué es lo que permanece en esa otra habitación en donde están recluidas las jóvenes, porque se escuchan ruidos, se escuchan voces. ¿La anciana está loca o realmente hay algo sobrenatural que tiene por nombre los acaliches? Es un cuento que tiene tensión,
porque creo que este relato retoma lo que viene siendo las historias de encierro, en donde los personajes son atrapados y están en un estado claustrofóbico y que tienen que buscar la manera de cómo tienen que escapar. Si recordarán, por ejemplo, como la película Fragmentado o estas de Juego Macabro, en donde los personajes son víctimas atrapados por un demente y están encerrados en una habitación. Y por lo tanto, también el relato va a retomar el aspecto personal de la protagonista al recordar su vida, y también veremos fragmentos de la vida de otros personajes que van a terminar ligándose con la trama de esta historia, que en lo personal me generó mucha tensión. Una escena que no les voy a spoilear, pero que la verdad cuando tratan de los personajes de querer escapar, hay un momento muy tenso. No sabemos si lo van a lograr o no, pero bueno, les dejo el relato de Los Acaliches, un auténtico relato de terror psicológico, porque no sabemos qué hay lo que hay al otro lado de la habitación, por qué esa anciana está esperando con un gancho, y sobre todo es un relato que nos habla, porque la parte más profunda de esta historia trata sobre, al igual que el relato de Un paseo por el bosque, cuando estamos atrapados en el deseo de otro, que puede ser de papá, que puede ser de mamá o de una persona que amamos, pero que estamos atrapados en el deseo de esa persona y queremos continuar satisfaciendo su deseo. Y bueno, aquí les dejo esta recomendación. El título es Fantasmas, monstruos y otras quimeras, que así se titula esta antología, donde participan autores tapatíos, y la verdad no tiene pierde estas historias. Se los recomiendo y no me voy sin antes decirles descansen en paz.